El Señor te bendiga en este día. Comenzamos ya nuestro devocional de Palabra Fiel. Santiago 5, 7 en adelante. Esta es nuestra lectura de la palabra de Dios. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Sed pacientes y orad. En estos tiempos donde miramos el peligro físico y espiritual en muchos, donde miramos muchos retrocediendo, regresando al mundo, donde estamos mirando cristianos, hermanos, desmayar en la fe, claudicar en la fe. Sed pacientes a pesar de las pruebas, de las luchas que enfrentas. Las batallas son fuertes. Sed pacientes a pesar de que parezca lejano nuestra esperanza, aunque parezca que tarda el Señor. Sed pacientes y orar. 2 cosas que nos recomienda la palabra de Dios: sed pacientes y orad. En medio de esas 2 palabras existen un mundo de circunstancias en las cuales tú te ves envuelto. El cristiano enfrenta una cantidad de cosas, una cantidad de situaciones que muy probablemente lo hacen llorar, lo hacen entristecer, incluso hasta padecer aflicción. Pero la palabra de Dios nos anima en este día y nos dice: sé paciente y sigue orando. Parece ser un consejo muy trillado, parece ser un consejo ya que muchos no quieren escuchar. Algunos ya están desesperados, algunos están cansados, algunos están resignados a lo que están viviendo. Pero tu corazón y tu alma deben estar confiando y deben estar derramándose ante la paciencia y la oración, y ante la paciencia y la esperanza que produce el creer y poner nuestra fe en Dios. Todas las cosas que estés pasando, todas las cosas que se te han juntado,
que has estado viviendo los últimos meses, los últimos años, las últimas semanas. Dios las conoce. Y tarde o temprano llegará el final, porque la prueba no es para siempre, porque la lucha no es para siempre. Pero el Señor dice: aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Qué difícil es tener paciencia en medio de la enfermedad, al estar al borde de la muerte, al verse solo, abandonado. Pero el Señor es misericordioso y compasivo. ¿Cómo puedo tener paciencia en medio de esta dificultad? ¿Cómo puedo seguir orando en medio de este problema? Pues recordando los atributos de nuestro Dios, recordando lo que es el Señor Jesucristo, muy misericordioso y compasivo. Y la Biblia nos sigue impulsando, nos sigue animando, alentando a que sigamos orando, a que sigamos teniendo paciencia. Aunque haya aflicción, ¿está alguno de vosotros afligido? Haga oración. Parece ser que la Biblia describe la oración como una gran solución, y en realidad así es. Que cada vez que nosotros leamos que la oración tiene un efecto que produce en nosotros impactante, importante, tenemos que creer eso, tenemos que seguir creyendo, aunque tengas meses orando y tal vez años. Dios tiene el control. ¿Estás afligido? Sigue orando. ¿Hay algo que te aflige? Dice el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Y Santiago pregunta, porque no todos quieren dar a conocer su aflicción, porque no todos quieren compartir por qué están afligidos. Qué importante es, hermanos, que podamos compartir que hay cosas que nos afligen para que otros también oren por nosotros. Nosotros mismos orando. En medio de todas las cosas difíciles también hay alegrías. Y hay alegrías, hermanos, que en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, hay cosas que tenemos que celebrar. Hay cosas que tenemos que festejar. A veces como adultos pasamos cosas difíciles y dolorosas, pero nuestros hijos están pasando cosas que son alegres para ellos, que son de emoción, que son de bendición para ellos, y muchas de las veces por lo que estamos pasando no les damos la importancia y no celebramos y no nos alegramos con ellos. Pero ¿cómo podemos alegrarnos en medio de aflicción? ¿Cómo podemos alegrarnos en medio de la enfermedad? Pues es que hay tiempo para todo, hermano. Y Dios también nos dice que si hay alguien que está alegre, cante alabanza. Cante alabanza. No dejes que tu aflicción, tus enfermedades y tus pruebas te impidan celebrar con tus hijos, con tu familia, con tu iglesia, las alegrías y las bendiciones que otros también están recibiendo. Porque eso es parte del crecimiento, del servicio, del ser fieles a Dios. Llorad con los que lloran, gozarse con los que se gozan, dice la palabra de Dios. ¿Está alguno entre vosotros, hasta alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Lo que aprendemos en este devocional, hermanos, es que hay solución. Es que hay formas de que Dios trabaje en nuestras circunstancias. Dios siempre trabajará de alguna manera. De alguna forma Dios hará algo especial. Ser pacientes y orar. Ser pacientes y orar. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Y nos recuerda Elías, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era diferente que nosotros. No era un superhombre más que usted y que yo. Era un hombre que simplemente, hermanos, oraba fervientemente.
oraba fervientemente y ganaba sus batallas. Oraba fervientemente y Dios lo ayudaba en sus luchas. Y Dios nos deja ejemplos para que podamos imitar la fe de otros. Lo que sea que estés viviendo, lo que sea que estés pasando, lo que sea que esté enfrentando en este momento, sea su matrimonio, su vida, su familia, sus hijos, su iglesia, su ministerio, su trabajo, sea paciente y ore. ¿Paciente en qué? En lo que Dios va a hacer, en lo que Dios está trabajando. Mientras tú estás de rodillas, Dios ya está trabajando en tu situación. Pero tienes que creer y tienes que seguir orando en medio de la aflicción. Así que date el tiempo para orar y para ser paciente. Mira que Dios va a hacer algo, que Dios va a resolver, que Dios va a actuar. Que Dios nos ayude a tener fe, nos ayude a estar firmes y constantes. Que Dios te bendiga grandemente en este día.